uno está viviendo en una cultura que los que estudian cultura, alguno estudia sociología por acá, o ha estudiado sociología por ahí, o estudia antropología, filosofía, alguno estudia filosofía. No es muy motivador, pero bueno, hay gente que le gusta la filosofía, le gusta todo eso del pensamiento, las palabras, etc. Y es importante entender el proceso que vivimos, porque en el día a día, mientras estamos haciendo otras cosas, hay toda una movida cultural, de pensamiento, de corrientes, que van afectando nuestra manera de vivir, de pensar, ¿no? Y esto no es nuevo, obviamente, todos estudiaron alguna vez que en Grecia ya empezaban los filósofos, los pensadores a debatir estas ideas del pensamiento. Y había unos llamados hedonistas, o el pensamiento del hedonismo. ¿Escucharon hablar la palabra hedonismo? Con H, hedonismo. Sí, ¿no? ¿A qué se refiere el hedonismo? ¿Qué han escuchado? ¿A la búsqueda de qué? Del placer. Muy bien, estamos tan afilados. Y si buscamos el placer, ¿qué evitamos? El dolor. Muy bien. ¿Quién dijo el dolor? Muy bien, Neca, ¿eh? O sea, el hedonismo es una filosofía, justamente, que tiene como base esto, ¿no? Buscar el placer, evitar el dolor. El más conocido se llamó Epicuro, o Epicurio, ¿no? Uno de los que llevaba adelante esta teoría. Y decía que la felicidad, la verdadera felicidad, está en el placer, en buscar placer y evitar el dolor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? No estamos de acuerdo, pero es la vida del mundo. O sea, es como que mucha gente dice, si esto me genera placer, y no piense solamente en el placer corporal, porque Epicurio, a pesar de que tiene muy mala fama, cuando hablaba de placer no solamente se refería al sexo o al placer corporal, se refería al placer de la vida. Por ejemplo, ir a un spa. ¿Cuánto le gusta ir a un spa? Oh, sí, es de Dios. Oh, sí, recibo, Señor. ¿Cuánto le gusta ir a una pileta de agua climatizada así? Oh, sí, Señor. Bueno, ¿eso no es placer? Sí, es placer, obviamente. ¿Cuánto le gusta una buena comida, ¿no? Con todo, entrada, ¿viste? Gloria a Dios. ¿Cuántos estaban de acuerdo que la búsqueda del placer es de Dios? Amén. Gloria al Señor, ¿no? Sí, ¿cuántos les gustan unas buenas vacaciones en el Caribe? ¿Cuántos creen que Dios quiere eso para todos nosotros? Amén. Miren cómo se va soltando la fe, ¿viste? Entonces, tiene mucho que ver, ¿no? Epicurio termina siendo un profeta del nuevo tiempo. O sea, claro, la vida feliz tiene que ver con eso, ¿no? No, viajar, gloria a Dios. O sea, es del Señor. ¿No? ¿O no? Sí, ponga cara feliz. No se le hace una... Si yo le digo, viajes, se le alegra, la cara le hace así. Y no es que vino el Espíritu Santo, solamente pensarlo ya se le... Ahora le digo, hay que pagar el alquiler. Hay que dar la ofrenda. No, ¿ves? ¿viste? Pero bueno, es como que hay cosas que te generan placer y hay cosas que no. Y te digo, hay que ir a laburar. Porque a mí... ¿Por qué en este país? Bueno, un montón de cosas. Y uno dice, bueno, entonces la vida feliz es eso. La síntesis es buscar el placer, evitar el dolor. ¿Quién quiere dolor? A ver, ¿cuántos quieren dolor? Reciba. No, nadie quiere el dolor, ¿cierto? Si yo digo, una unción de dolor. ¿Quieren? Nadie quiere, o sea, es lógico. O sea, no es que descubrió la gran fórmula de... No, o sea, es lógico. Todo el mundo busca algo que le genera placer y quiere evitar algo que genera dolor. Obvio, Vicky, no es tanta revelación, ¿no? O sea, eso es... Ahora, él llegó a decir que lo importante es el hedonismo inteligente. O sea, que si algo te genera placer ahora, pero después te va a generar dolor, entonces no es bueno. Tampoco es tanta revelación, ¿no es cierto? O sea, eso habla de la prudencia. Por ejemplo, no sé, las adicciones, que en un momento te puede generar un placer, pero después te genera una dependencia y una destrucción de tu vida, entonces dice, no, eso no es hedonismo. ¿Cómo? ¿Fumarse un porro? No. O sea, te genera un daño, un perjuicio en tu cuerpo, que a la larga tampoco te va a dar placer porque te genera un mal destino. O sea, en realidad el tipo no estaba tan errado, de acuerdo.
nosotros pensamos que no están errados, pero porque su filosofía logró penetrar tanto en la cultura que hoy lo vemos como lo normal, aún entre el mundo cristiano, es eso. Ahora, cuando hablamos de iglesia perseguida, bueno, entonces decimos, ¿van en contra de esta filosofía del placer o no? Porque ¿quién quiere ir a plantar una iglesia en la iglesia perseguida, en un país perseguido donde si soy cristiano, ¡pum!, a la cárcel? O sea, es como que entonces es contracultural decir, voy a buscar algo que no me genere placer. O a no ser que digas, mi placer es que me peguen, lo cual sería raro. Pero un poco que vamos pensando, bueno, en ese momento, les cuento la otra mitad de la historia, eso era Boca. River vendría a ser la otra, o no sé, o River y Boca, los dos equipos eran los estoicos. Y los estoicos tenían otro pensamiento. Para ellos, la vida feliz, o ellos sostenían que había que prescindir de lo superfluo. Llevar una vida basada en la razón y la moral. Y alejarse de todo aquello que generaba placer. O sea, por ejemplo, si te decían, vamos al spa. En ese momento decían, no, yo, en eso tan banal, tan superfluo, yo tengo otras cosas mucho más importantes en la vida. Claro, cosas que hoy dicen, pero este que comió, está re loco. Bueno, nosotros te avisamos después cuando salimos, ¿viste? Claro, ¿viste? Como que, pero en ese momento era como que, no, pará. Las cosas importantes de la vida no están en eso pasajero de ahí, ¿no es cierto? Sino el pensamiento, la razón, el llegar a conclusiones importantes, alejarnos de todo eso que la gente lo entretiene en el día a día y vamos a algo mucho más, ¿no? Inteligente. Eso decían los estoicos. Parecían como que eran, ¿no? Uno que eran todos hue y el otro que eran un poco más nosotros. Finalmente eso no ganaron la pelea, la ganaron los hedonistas, ¿no? En el día de hoy. Hay algunos todavía que dicen, no, porque qué sé yo. Ahora, aparecemos nosotros, los hijos de Dios, los que creemos que todo, realmente que, usted me va a decir, pero pastor, entonces todo lo que es disfrutar, por ejemplo, cuando yo recién me entregué al Señor, no sé cuántos son de esa época, pero cuando uno miraba no sé, se iba a hacer algo placentero, como qué sé yo, no sé, ir a ver un partido de fútbol, la gente, no le digo a nadie porque no está bien. Ahora, si voy a orar, sí, estuve orando 2 horas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero era como una cosa, había que camuflar todo aquello que te daba cierto placer o cierto disfrute. Me fui al spa. No digas eso, hermano. Porque Cristo murió en la cruz. ¿Y vos en el spa? ¿Qué testimonio estás dando? ¿No? O sea, me voy de vacaciones. Había que justificar si te ibas de vacaciones. No, me voy de vacaciones porque trabajé muchísimo, porque estoy muy estresado, porque estoy al borde del colapso. Entonces tenías que justificar que te ibas de vacaciones porque si no eras como, qué carnal, se va de vacaciones. ¿No? Y era un pensamiento muy así. Todavía hay algunos resabios de ese pensamiento. ¿No sé, conocen algo así o no? ¿Alguno escuchó esto? ¿Lo vio en algún momento? Ya me levanta la mano. Sí, es muy así. O sea, había que como camuflar todo aquello que te genera. Porque claro, todo lo que genera. Entonces, y estaba el otro que, nada, lo veía como, mirá. Entonces, la religión, la fe cristiana era todo el no. No se puede bailar, porque si bailás es pecado. Si haces, es pecado. Si vas a ver, es pecado. Ver una película, no, es pecado. Todo era pecado. Entonces nadie quería hacerse de esa fe, porque decía, estos tipos son todo mal, o sea, buscan, no sé, y claro, pero lo que lamentablemente no ganaron en la batalla general. Porque, ahora, ¿cuál es el punto, digamos? Nosotros ¿dónde tenemos que pararnos para ver esto, ¿no? ¿En qué sentido? Porque si la máxima de nuestra vida espiritual se basa en la búsqueda de esta filosofía que ya está metida en nuestra cultura, también nos damos cuenta que tampoco es así, ¿no? Y esto le pasó a Jesús. La semana pasada hablamos, los que les gusta seguir las prédicas semana a semana, hablamos del capítulo 16 de Mateo. Hoy vamos a seguir con el capítulo 16 de Mateo, ¿se acuerdan cuando Jesús está con Pedro y dice, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro le dice, bueno, algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen Jeremías, qué sé yo. ¿Y vos quién decís? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Se acuerdan que le dijo? ¡Bingo! ¿Aprobás? Eso le dijo, no. Le dijo,
Bienaventurado, porque lo que dijiste no te lo reveló carne ni sangre, sino... Bueno, vamos a ver unos versículos más adelante lo que Jesús le dice a Pedro. Vamos a leerlo, Mateo 16. Dice, a partir de entonces, estamos en versículo 21, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos lo que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, le dijo, eso jamás te sucederá a ti. Eso es el mismo Pedro, ¿no? Entonces Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. ¿Ves las cosas? Miren lo que le dijo Jesús, solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Y luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por causa de mí, la salvarás, le dijo Jesús. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Tremendo. El mismo Pedro que acababa de revelar que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, ahora Jesús le dice, sos Satanás. Tremendo, ¿no? Pero pensemos con qué corazón o con qué actitud se lo dijo Pedro a Jesús. O sea, yo creo que Pedro no tenía ninguna mala intención. Pedro lo quería a Jesús, era su amigo, era su maestro, era quien él estaba y además de eso no entendía un cuerno de lo que significaba la obra. O sea, por un lado decía es el Mesías, pero no entendía lo que venía a ser el Mesías, justamente. O sea, era como que estaba con Jesús, todo Jesús buena onda, todo bien, sos el Mesías, pero la verdad no tengo ni idea de lo que es. Es como aquel que viene a la iglesia, pero no tiene ni idea de lo que significa ir a la iglesia. Viene porque está lindo, porque hay lindos chicos, lindas chicas. Es porque somos gente inteligente, pero no sabe para qué estamos en la iglesia. O sea, está todo bien, somos re buena onda, pero sí cantan re lindo, hay pantalla, luces, pero no. ¿Y qué significa la cruz? No sé, qué sé yo, pero está bueno. Un poco que Jesús estaba en grupo y Pedro no entendía, así que Pedro le dice, tené compasión. Señor lo llevó aparte, bien, ¿no? Se lo llevó aparte y dijo, Jesús, mira, te voy a decir algo. No hagas no digas esas cosas. No. Jesús lo miró como diciendo, este tipo, ¿para qué equipo patea, no? O sea, ahora yo pienso en Pedro y pienso en esto, ¿no? Porque Pedro le parecía malo lo que estaba diciendo Jesús. O sea, Jesús decía, bueno, yo voy a Jerusalén, ahí me van a crucificar y después voy a resucitar. Y Pedro dice, no es por ahí, Jesús, no es por ahí. Y yo pienso esto, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros razonamos de acuerdo a la cultura de este mundo? Hablamos del hedonismo y esto, ¿no? Y pensamos que algo que Dios quiere hacer está mal porque lo vemos contrario a esa cultura, de ese pensamiento de evitar el dolor y buscar el placer, que es la máxima que opera en la sociedad, en la cultura de hoy. Y nosotros como hijos o hijas de Dios no entendemos los propósitos de Dios porque van justamente contra corriente de la filosofía operante en nuestro tiempo. O sea, lo que quiero decir es que puede ser que algo que nos parece malo puede llegar a ser el perfecto plan de Dios. Y uno dice, no, pará, ¿qué me estás diciendo, Willy? No, claro, porque escapar de Jerusalén era para Pedro lo que correspondía hacer. Y Jesús dijo, no, ir a Jerusalén es lo que yo vine a hacer. Yo vine a este mundo para dar mi vida. Yo vine a este mundo para poner mi vida como
para salvar a este mundo y a la humanidad de sus pecados. Y Pedro le dice, no, es para el otro lado, porque ahí lo que vas a ver es sufrir. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo en el libro de los Hechos, cuando él quería ir a Jerusalén y los discípulos le dijeron, no vayas a Jerusalén. Un profeta vino y le dijo, no vayas. Y Pablo le dijo, yo estoy dispuesto mucho más que ir a Jerusalén, estoy dispuesto a morir por Cristo. O sea, lo que quiero decir es, hay algo en la cultura que nosotros no nos damos cuenta, pero nos va alejando de la centralidad del propósito. Esto no significa que todo placer está mal, no, al contrario, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que muchas veces tenemos que discernir cuándo, porque el tema no es el qué, sino el cuándo. Jesús tenía momentos de placer, pero también reconocía que cualquier situación que lo alejara del propósito que Dios tenía para él, no era bueno para él. Por eso Jesús le dice, ¿no es cierto?, que lo manda, le da la peor, o sea, no sé, si el pastor a vos te dice Satanás, ¿vos qué decís? ¿Me haces una denuncia a Leninadi? El pastor me dijo Satanás. ¿Viste? O haces un posteo en redes y decís, sos Satanás, mirá lo que me dijo el pastor. ¿Qué? Y toda la gente, imagínate los comentarios en Twitter, ¿no? Pero así son todos, pero imagínate que Pedro hubiera hecho una denuncia contra ¿no?, el discípulo, o sea, me está ofendiendo. Me dijo Satanás. ¿Cómo se atreve a decirme así? Yo quería lo bien para él y él me dice Satanás. Yo quería ayudarlo y él me dice Satanás. Tremendo. Esa es la cultura de hoy. O sea, el tema de Jesús le estaba diciendo, escúchame, estás más perdido que el diablo. O sea, hace 5 minutos le dijo que el Padre le había revelado y ahora le dice Satanás. O sea, tremendo. O sea, el mismo Pedro, no es que le cambiaron el Pedro, era el mismo Pedro, el mismo que estaba 5 minutos de Jesús. ¿Viste? O sea, lo que nos está diciendo es que una persona con buenas intenciones puede ser usada por el diablo, incluyendo nosotros. Hola, ¿qué tal? No, yo estoy diciendo que la vecina la puede usar el diablo. Eso sí es siempre, la vecina. A la suegra la puede usar el diablo. Sí, a la suegra siempre la usa el diablo, dice otro. Estoy diciendo que a mí me puede usar el diablo. No, eso no. ¿Cómo a mí me va a usar? Sí, a mí me puede usar el diablo. O sea, ¿cómo me puede usar el diablo? Sí, me puede usar el diablo si yo pongo primero las cosas del hombre en vez de las cosas de Dios. Uf. Ahora, evitar el sufrimiento no puede ser el principio o la máxima que guíe nuestra vida. Siempre. Pero eso no me gusta mucho. Es que no es lo que me guste, es lo que me hace bien, lo que va a ser la satisfacción más importante y más plena de toda mi vida. Incluyendo trabajar, por ejemplo. No me da placer. Bueno, lo hago porque tengo que cambiar el modo. O sea, tengo que vivir en otra premisa que no me lleve a... O sea, ¿qué significa esto? Si todos buscamos el placer, ¿quién gana? El que da más placer, ¿verdad? Salvo que alguien se pare y diga, no, para. A mí me gusta el placer, pero mientras, ¿el límite cuál es? Que no me aparte del plan de Dios. Entonces Jesús dijo, todo bien de no ir a Jerusalén, mientras no sea el tiempo que Dios me mande ir a Jerusalén. Si Dios me está diciendo que tengo que ir, tengo que ir. Y no es que voy a regañadientes, Dios voy, pero no quiero. O sea, voy porque Dios me mandó y punto. Ahora, el punto está acá muy claro cuando Jesús le dice Satanás. ¿Por qué Jesús le dice Satanás? No le podría haber dicho, Pedro, tranquilo, no te hagas el tonto, no sé, no. Se lo da durísimo, ¿no? O sea, yo creo que Jesús le estaba dando una fuerte advertencia no solamente a Pedro, sino también a nosotros. ¿Yo qué tengo que ver? Digo, Pedro. No, también nos está diciendo a nosotros, ojo, ¿dónde ponés la mirada? Pero Pedro estaba endemoniado. Si le dijo Satanás estaba endemoniado. No estaba endemoniado.
O sea, pero sí lo que nos da esto, que una persona puede decir palabras que las usa el diablo. Toda palabra o pensamiento que nos aleje del propósito de Dios, ¿de dónde viene? De Satanás. Toda palabra o pensamiento que me aleje del propósito de Dios para mi vida, no importa si me la dijo mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tía, mi pastor, si me la dije, no importa quién la diga, si la dijo Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, si la dijo Chris Martin de Coldplay, no importa, viste que ahora Chris Martin es el nuevo. Ahora, no importa quién la dijo, si esa palabra, pero me la dijo mi mamá, no importa quién te la dijo, no es quien te la diga, es lo que esa palabra significa y a dónde me lleva esa palabra. Si Jesús hacía caso de lo que decía Pedro, ¿qué pasaba? No había plan de salvación. No había entrega, no había sangre derramada, no había nuevo nacimiento, no se vencía. ¿Quién iba a ganar? El diablo, porque Jesús venció al diablo ¿dónde? En la cruz. O sea que sin cruz no hay victoria sobre la muerte, sobre el diablo y sobre el pecado. Por eso Jesús le dice, Satanás, tómatela. Jesús, ¿se acuerdan que había recibido la tentación en el desierto? Cuando vino la serpiente, le dijo, dile a estas piedras. El diablo lo tentó, le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Después vino y le dijo, tirate del pináculo del templo, los ángeles te van a sostener. Después le dijo, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Lo tentó con el materialismo, lo tentó con el poder, lo tentó con la vanagloria. Jesús lo venció y siguió, pero acá lo viene y lo usa. Ya no viene el diablo vestido de diablo, ahora viene el diablo adentro de un discípulo. Esos son los más difíciles de discernir. Porque vos le crees al envoltorio, pero en realidad, a mí me ha pasado muchas veces, por ahí viene una persona que yo quiero, un amigo, y me dice con muy buenas intenciones algo para mi bien, pero creyendo que él sabe lo que es mi bien. Y no era la voluntad de Dios. Entonces yo, llevé ese pensamiento a la voluntad de Dios. Me acuerdo, siempre cuento un testimonio de un amigo que me dijo que tenía que ser candidato en una elección, ¿no? El candidato que iba a ser candidato a intendente se llamaba Pati, o gobernador. Y en ese momento me había dicho, vos tenés que ser candidato a concejal porque Dios te abrió la puerta. Y yo le dije, no, yo no siento paz de Dios. Yo ni siquiera sabía quién era, pero me decía, no, porque vas a ser candidato a concejal. Y yo oré y dije, Dios no me está sintiendo. Y él me dijo, pero el tren pasa una sola vez en la vida. Yo dije, bueno, que se vaya, yo ese no lo quiero. Después salió que era un torturador, qué sé yo, murió con juicio, le hicieron un juicio de esa humanidad. Imagínate si yo me hubiera aceptado ser el candidato a ese. 10 años después, acá está el pastor que fue candidato del torturador, preso por delito de lesa humanidad. Hubiera sido un mochorno, pero yo en ese momento no sabía. Ahora, ese hermano me lo dijo con la mejor intención. Capaz que quería que tenían un amigo concejal, qué sé yo, y tener algún favorcito, alguna cosita que le haga. ¿Viste? Esa gente no sabe qué intenciones tiene. Pero yo en ese momento, yo lo que pensaba, digo, no, yo no quiero, esto no viene de Dios. Mucha gente me ha dicho, no, haz esto. Me acuerdo una vez que yo estaba estudiando la facultad, estaba en el primer año de abogacía y vino un diácono de la iglesia y me dijo, el Señor me muestra, dejá la facultad porque Cristo viene pronto. Entonces, ¿para qué te sirve estudiar? Me daba placer eso. Yo miraba el código que era así, que tenía que tragarlo, y los libros decía, es de Dios esta palabra. Es de Dios, me dice que Dios le habló, me dice que Cristo viene pronto. Yo hacía poco que estaba en la iglesia, o sea, me está diciendo que no tengo que estudiar porque estudiar aparte había un versículo que decía, el mucho estudio fatiga de la carne. Creo que estaba en Eclesiastés, qué sé yo. No, y había otro que decía, la carne, el estudio, la letra mata, el espíritu vivifica. ¿Viste? Se lo sabían todos, ¿viste? La letra mata, el espíritu vivifica. Y claro, yo oraba y decía, Señor, ¿es tu voluntad? No, tenés que estudiar, obviamente. Yo decía, no, Señor, si acá me está diciendo el diácono me lo está diciendo. El diácono era un líder de la iglesia, ahora ya no se usa más la palabra. Pero el diácono era alguien importante de la iglesia. Yo digo, claro, lo usaba, ¿quién me lo mandó ese? El otro, ¿no?
Claro, yo no me animaba a decirle Satanás porque me echaban de la iglesia. Si Satanás al diácono no le podía decir. Jesús se lo dijo, pero yo no me animaba a decir Satanás. Ahora le digo, sí, lo mandó Satanás. Se murió ya ese diácono, no sé si estará con el Señor. Pero bueno, capaz que sí, qué sé yo, capaz que está con el Señor. Me lo encuentro en el cielo y le decís, tú sos Satanás a vos, Cuando me decía, no, pero yo te lo decía con buena intención, ¿no? Pero claro, me decía, no, te va a agarrar el humanismo en la facultad, el humanismo te va a lavar la cabeza y vas a terminar. La cuestión es que yo entendí que Dios no me quería y que Dios quería otra cosa, ¿no? Que en un tiempo Dios, y bueno, en algunos años después ustedes saben, ¿no? Dios usó mi profesión para servir a Dios en muchos ámbitos, aún gubernamentales, internacionales, qué sé yo. Pero bueno, en ese momento, cuando vos no entendés mucho de la vida, viene una palabra que aparentemente viene de alguien espiritual y te dice, no, el Señor me muestra tal cosa. Me acuerdo cuando vino otro y me dijo, el Señor me dice que te vas a casar con fulana. Uf, eso es tremendo. Pero vos estás seguro, sí, te soñé que te casabas. Y la chica dijo, sí, yo creo que es así. Y yo no sentía que era. Imagínate, si yo hubiera aceptado eso, me perdía a la mejor mujer del mundo que tenía el Señor preparada para mí, que era María José. ¿Verdad? Pero viene a decir, no, pero Dios le habló. No, y la pastora de mi iglesia me dijo, era bastante ganchera, ganchera, ¿no? De hacer gancho. Decía, sí, dale, buena chica, buena chica. Y yo no sentía nada, pero yo decía, lloraba, Señor, ¿estuvo en tal? No. Bueno, y cuando le dije que no, es como que todo el mundo, le dijiste que no, pero Dios le mostró a la hermana fulana. Que a mí no me importa, si le mostró a la hermana, me tiene que mostrar a mí. O sea, y a mí no me gusta, así que... Qué tremendo, ¿no? O sea, tremendo. Mucha gente te va a decir cosas como que viene del Dios. Y vos le tenés que decir Satanás, pero no se lo diga porque por ahí se siente mal. Pero vos orá y si el Señor te dice, vos decís, Señor, sacame ese pensamiento. Fíjate lo que le dijo Jesús, ¿no? Por eso es muy importante discernir las cosas. No te comas cualquier cosa que venga disfrazada de espiritualidad y de buenas intenciones. Mirá qué bueno, Pedro me está queriendo, me ama, Pedro me ama. ¿No ves lo que Pedro me dice? Pedro es de los míos, Pedro me quiere, amigos para siempre. Satanás, tómatela. O sea que puede ser que tu mejor amigo pueda ser, y sí. Como cuando mi mejor amigo decía, dale, fúmate un perrito. No, pero ahora voy a la iglesia, Jesús me cambió, pero dale, Jesús no se va a ofender, fumemos un porrito que está bueno. Y yo le decía, no, yo no quiero más volver ahí. Dale, sos mi amigo, me vas a dejar solo, careta. No lo hacía con mala intención, no es que el diablo, pero a veces, viste, uno tiene que saber decir, hasta acá, no, yo en esta no me subo. Jesús sabía a dónde iba. Jesús vino a dar su vida, vino a entregar su vida. Y Él dijo, yo no me voy a mover de mis objetivos, por más que me impliquen dolor o sacrificio. La verdad es así. Si solamente buscamos el placer y evitamos el dolor, no hay un gran destino detrás de eso. Ay, me estás tirando toda la filosofía de Don Epicurio. Y no hay, porque la verdad es así. O sea, está bueno llevarla, pero los grandes resultados no vienen por ahí en la vida. Y las grandes satisfacciones tampoco, porque lo que no te cuesta tampoco lo valorás. Lo que no te lleva un sentido de entrega y de sacrificio, no viene del lado de Dios. Jesús le dijo, sos una trampa peligrosa para mí. Mirá que Jesús te diga, sos una trampa peligrosa para mí. Tremendo. O sea que hay personas, no necesariamente la persona, sino lo que la persona dice o representa, que puede ser una trampa para mí. Y puede ser mi hermano, mi amigo. Bueno, la esposa de Lot le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Quién le mandó a la esposa de Lot? Dios no. Le digo, maldice a tu Dios y muérete. O sea que eso no significa que todas las esposas, o tu esposo, no puede ser el esposo también. Pero lo que estoy diciendo es, lo importante es a dónde nos manda el Señor. Y a veces Dios nos puede probar. Indudablemente, si era una trampa, Dios lo estaba probando a Jesús, a través de Pedro, con el buen sentir, ¿no? Te quiero, ¿no? Y Jesús le apega en el ángulo, porque dice, el problema que vos tenés, en otra versión, Reina Valera, dice, me sos de tropiezo.
Jesús le dice a Pedro, me sos de tropiezo. En una dice, Dios te reveló esto, el Padre te reveló en carne y ahora dice, sos un tropiezo para mí. Y le dice, el problema es que no pones la mira en las cosas de Dios solamente, sino en las cosas humanas. Le dijo, no pones la mira, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Fíjate qué tremendo, que ver las decisiones que tenemos que tomar o donde tenemos que dirigirnos en la vida solamente desde el punto de vista humano, evitar el placer mayor placer y evitar el dolor, puede ser una trampa para nuestra vida. Tremendo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuántos puntos de vista hay? Y claro, está el punto de vista espiritual, que es la voluntad de Dios para mi vida. Por eso es muy importante tener gente cerca nuestro que nos dé la mirada espiritual. Si vos compartís algo con un amigo, con una amiga, con un compañero, que te pueda dar una mirada espiritual y no solamente la mirada humana. O sea, que alguien te pueda decir, che, voy a orar. En vez de, viste, que te no, yo creo que sí, dale para adelante, dale, a lo máximo que te puede pasar. Te reventás contra el cabrón, pero no importa. Viste que hay gente que habla porque el aire es gratis. O sea, te dice, dale. O sea, el punto es, y vos decís, sí, pero que se ve. Pero bueno, la gente te va a decir, pero vos tenés que decir, Señor, ¿qué querés mostrarme? ¿Dónde está tu verdadera guía? Una trampa peligrosa para mí. El éxito en la vida es detectar las trampas que vienen a nuestra vida y nos quieren sacar de la voluntad perfecta de Dios para nosotros. Ahora, no significa que todo es una trampa, porque si no te podés volver un paranoico. Este me está queriendo, tramposo. Ahora, el punto está que uno pueda decir, Señor, guíame y no me dejes equivocar. Señor, que no solamente tenga en mi vida el punto de vista humano. ¿El punto de vista humano qué es? Que una oportunidad que me da plata y me da placer es de Dios. ¿Sí o no? Te pinché el globo, ¿no? No toda oportunidad es un semáforo en verde de Dios. Entonces, tampoco significa que no. Lo que significa es que en cada momento tengo que orar y que Dios me dé paz sobre esa situación. ¿Está bien? Jesús finalmente le dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, le dijo Jesús, si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué le dijo? Primero, niéguese a sí mismo. Después le dijo, tome su cruz. Y después le dijo, sígame. O sea, ¿qué está diciendo esto? Que Jesús, en el primer lugar, no, Mateo 6:33, miren lo que dice. Mateo 6:33. Más bien busquen, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. O sea que el punto está en qué ponemos nosotros en primer lugar. ¿En qué lugar está el Señor en mi vida? ¿En qué lugar está el Señor en mi vida, en mis decisiones? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Qué difícil esto, en una cultura que es todo para mí, más plata, más placer, más... Jesús te dice, bueno, entregalo. Ok, ¿y ahora qué hago, Señor? Eso no significa una vida ascética en el medio del monte dándose latigazos en la espalda. No es eso. Esa es una distorsión diabólica. Lo que estoy diciendo es que Jesús nos dice, para que vos encuentres la plena felicidad en tu vida, antes de cualquier cosa, poneme a mí en primer lugar en tu corazón. Y lo que hagas, así la puedas pasar re bien y puedas encontrar el mayor placer, dale gracias a Dios por eso. Dale gloria a Dios por eso. Entonces, no es que si Dios creó el placer, como decía en la película El abogado del diablo, está bueno el abogado del diablo para ver cómo piensa el diablo. Se ve que le hizo uno que conocía bastante del diablo. Decía, pero entonces que Dios es un condenador, Dios se goza de ver que nos muestra las cosas para que no las podamos tocar.
Y el Señor nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, está hablando de discípulos que van más allá de lo visible, van por la eternidad. Jesús dijo, no se compren el mensaje de este mundo, porque la verdadera felicidad y la verdadera recompensa está más allá del placer. Pero si vos creaste, Señor, el cerebro para que reconozca el placer y busque el placer y te genere dopamina y eso te haga sentir bien. Sí, eso está bien, pero eso es terrenal. Hay algo mucho más que es lo espiritual. La inteligencia espiritual, así como está la inteligencia matemática, la inteligencia física u otras cosas, la inteligencia espiritual está en darse cuenta qué es lo verdaderamente satisfactorio a largo plazo y por la eternidad. ¿Y qué es lo que te va a dar un círculo virtuoso de placer y de recompensa personal? Sabiendo que estás en el centro de la voluntad de Dios. Yo te quiero desafiar hoy a que puedas decir, Señor, no quiero que una cultura que niega tu nombre me lleve a donde yo no quiero o donde vos no querés ir. Y el niéguese a sí mismo es justamente, entrego mi voluntad. No busco mirar solamente las cosas desde lo humano, desde el beneficio. Todos buscan beneficio. Cualquiera busca un beneficio. Ahora, si solamente mi máxima va a ser el beneficio, todo lo que sea contracultural, o sea, darle a otro, ayudar a otro y no ayudarme a mí, sería contrario a búsqueda del placer, ¿verdad? Salvo que el placer sea sentirme bien que ayudo. Eso puede ser. Pero tampoco sería genuino, porque lo estoy haciendo también por mi interés, porque me da placer ayudar. En realidad yo lo que estoy haciendo es porque estoy ayudando al otro, no porque me quiero buscar el placer mío. Es un poco hipócrita. Te ayudo para que yo me sienta bien. Y el pobre te dice, qué bueno, ¿eh? Bueno, está bien, si a vos te sirve, dámela. Pero en definitiva, eso no le da gloria a Dios. Es muy, muy filosófico, pero también es muy profunda la palabra de hoy, ¿eh? Nosotros no creemos que todo placer está mal y solamente hay que pensar que el sufrimiento lo da Dios. No, Dios no da el sufrimiento. Pero a veces hay que ir por el camino del esfuerzo, del dolor, de la entrega, del sacrificio para ver buenos resultados. A veces la perfecta voluntad de Dios es por el camino más duro y no por el más fácil. A veces es por ahí. Y el creer que todo lo otro me va a llevar al mejor lugar es un engaño. Por ahí van todos. Jesús dijo, elegí el mejor camino, elegí seguirme a mí. Elegí seguirme a mí y te va a ir bien en la vida. Y Jesús le dijo, cuando venga el Hijo del Hombre va a recompensar a cada uno según sus obras. Cuando venga el Hijo del Hombre va a darse cuenta que los que tomaron la mejor decisión por su alma. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¡Wow! Tremendo. Es una elección. ¿De qué te sirve salvarte tu vida si al final la perdés? ¿De qué te sirve pensar de que ahí está la solución de todo si en realidad estás escogiendo el camino equivocado? Es el corazón nuestro el que hoy está rendido a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra tan profunda que nos desafía a vivir una vida contracultural, que nos desafía a vivir una vida de entrega, de sacrificio, una vida de consagración y de búsqueda a algo que no es lo que aparentemente sea más fácil, sino lo que da gloria a tu nombre. Señor, ayúdanos a tener tu mente y no nuestra mente. Señor, tu palabra dice, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos, porque yo tengo caminos más altos, pensamientos más altos para vos. Yo tengo un propósito más alto para tu vida. Pero pastor, vivo acá en la tierra, estoy en esta realidad. Todo el mundo busca esto, todo el mundo pone el dinero como primera premisa para lograr el placer y buscar la salida a su vida. ¿Cómo puede ser que
que vos me lleves a un desafío de algo diferente a eso. ¿Cómo puede ser que yo como tu hija, tu hijo no encuentre placer en lo mismo que todo el mundo encuentra placer? Es que yo necesito que el Señor se goce en mi vida y que pueda darle gloria a Dios en lo que hago. Y aunque no sea lo que todos hacen o todos buscan, yo voy a encontrar la verdadera paz, el verdadero gozo que viene de seguir a Jesús, de seguir a Jesús, de seguir a Jesús, de seguir a Jesús. Seguir a Jesús, ser su discípula, su discípulo, caminar sus caminos, hacer su voluntad. Señor, dame discernimiento para discernir las cosas que son tuyas de las que son de este mundo o que vienen del enemigo. Señor, dame discernimiento para no seguir mis propios caminos, no tener una mirada solamente desde el punto de vista humano. Jesús le dijo, pon la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Aléjate de mí, Satanás. Claro, Satanás no era ningún ingenuo, quería que Jesús no vaya a la cruz para poder tener el dominio del pecado y de la muerte, porque Jesús justamente lo iba a vencer a él. Es verdad, Jesús sufrió por nosotros. Nosotros no tenemos que sufrir por nuestros pecados. Pero la máxima está en hacer su voluntad. Su voluntad no es sufrir, su voluntad es hacer su voluntad. Que puede ser sufrir o no, o puede ser recibir otro tipo de bendiciones, pero no es solamente la máxima del placer, sino hacer su voluntad. ¿Cuántos se atrevan a decirle en esta noche, Señor, quiero hacer tu voluntad? Quiero hacer tu voluntad sobre toda otra cosa. Primero el reino de Dios en mi vida. Primero el reino de Dios en mi vida. Primero el reino de Dios en mi vida.